que he desarrollado en Excel, que nos servirá como una aplicación para poder programar sesiones de fútbol. En esta ventana podemos ver lo que es la selección de ejercicios. Tenemos una serie de ejercicios creados, subdivididos en diferentes apartados, llamados tipos, como son de calentamiento, preparación física, técnica, de táctica, ejercicios de estrategia y también para la última parte de las sesiones para la vuelta a la calma. Se ha desarrollado una tabla donde podemos ver todos los tipos de ejercicios que hay desarrollados. Tenemos para calentamiento esta serie de subtipos para preparación física, para técnica, para táctica, para estrategia y para la vuelta a la calma. Y en esta tabla podemos ver todos los ejercicios que hay para cada uno de los subapartados, de los subtipos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yendo al grano, el resumen se basa en esta ventana. Desde esta ventana seleccionaremos el tipo de ejercicio, el subtipo y el nombre y el ejercicio que queramos en sí, donde aparece el nombre aquí. Una vez lo hayamos seleccionado, aquí podremos ir viendo cada uno de los que vamos seleccionando, si son los ejercicios con los que realmente queremos trabajar. Y luego se generará una plantilla de modo horizontal con 2 hojas y se creará también una plantilla de modo vertical también con 2 hojas. Pues yendo a lo que es la práctica del ejercicio en sí, este fichero pues nos permitirá eso, ¿no? Crear esas 2 plantillas. En primer lugar tenemos tipo de ejercicio. Seleccionaremos el primer ejercicio, que será un calentamiento. El subtipo vamos a hacer que sea un calentamiento de los que tenemos preparados, de varios. Y el nombre del ejercicio, pues aquí tenemos todos los que podemos elegir. En este caso vamos a coger el primero. Ya nos aparece la descripción del nombre del ejercicio en sí y la imagen que va correspondiente a él. Entonces, si es el que queremos, lo elegimos. Si no, pues vamos a coger activantes, juegos motrices activantes de las 4 esquinas. Aquí vemos cómo nos ha cambiado la descripción y también en la imagen. En segundo lugar, vamos a trabajar hoy lo que es el aspecto de preparación física. Preparación física en sí, tenemos 5 subtipos y hoy vamos a trabajar la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer primero el ejercicio de la fuerza que sea de explosivo, por ejemplo, el primero, de la explosiva aceleración o desaceleración. ¿De acuerdo? Ya nos aparece aquí. Vamos a bajar esto para que se vea cómo se actualiza también la segunda y la tercera tarea. Tenemos preparación física. Vamos a elegir también fuerza. Y aquí vamos a elegir la 4. Luego vamos a elegir preparación física.
Y este por aquí también. Bueno, pues este es el fichero Excel que he desarrollado. Gracias.